Silvia vivía sola en su propio departamento alquilado, con una planta de marihuana de 1,5 metros en el patio y una habitación enorme con el colchón en el piso. Tenía su propia oficina en el Ministerio de Educación, un sueldo, se teñía el pelo largo de negro azabache y usaba camisolas hindúes de mangas anchas a la altura de las muñecas, con hilos plateados que brillaban bajo el sol. Era de Olavarría y tenía un primo que había desaparecido misteriosamente mientras recorría el interior de México. Era nuestra amiga grande, la que nos cuidaba cuando salíamos y la que nos prestaba la casa para que pudiéramos fumar porro y encontrarnos con chicos. Pero la queríamos arruinada, indefensa, destruida, porque Silvia siempre sabía más. Si alguna de nosotras descubría a Frida Kahlo, ella ya había visitado la casa de Frida con su primo en México antes de que él desapareciera. Si probábamos una droga nueva, ella ya había tenido una sobredosis con la misma sustancia. Si descubríamos a una banda que nos gustaba, ella ya había dejado de ser fan del mismo grupo. Odiábamos que tuviera el pelo lacio y pesado, negrísimo, teñido con una tintura que no podíamos encontrar en ninguna peluquería normal. ¿Qué marca sería? Ella a lo mejor nos lo hubiera dicho, pero jamás se lo preguntamos. Odiábamos que siempre tuviera plata, para otra cerveza, para otros 25 gramos, para otra pizza. ¿Cómo podía ser? Ella decía que además del sueldo disponía de la cuenta de su padre, rico, que no la veía ni la había reconocido, pero le depositaba plata en el banco. Era mentira, seguro, tan mentira como que su hermana fuera modelo. La habíamos visto cuando la chica visitó a Silvia y no valía ni 3 puteadas. Una morocha petiza de culo grande y rulos rebeldes marcados con gel, más grasa imposible, recontraordinaria. No podía ni soñar con subirse a una pasarela. Pero sobre todo queríamos verla derrotada porque Diego gustaba de ella. A Diego lo habíamos conocido nosotras en Bariloche en nuestro viaje de egresadas. Era flaco, tenía las cejas gruesas y siempre usaba una remera diferente de los Rolling Stone. Una con la lengua, otra con la tapa de tatuado, otra con Jagger agarrando un micrófono con cable terminado en cabeza de serpiente. Diego nos tocó canciones en la guitarra acústica después de la cabalgata, cuando se hacía de noche cerca del Cerro Catedral. Y después en el hotel nos enseñó la medida justa de vodka y naranja para hacer un buen destornillador. Nos trató bien, pero solamente quiso besarnos y no quiso acostarse con nosotras. A lo mejor porque era más grande, había repetido, tenía 18, o porque no le gustábamos. Después, cuando volvimos a Buenos Aires, lo llamamos para invitarlo a una fiesta. Nos prestó atención un rato hasta que Silvia le dio charla y desde entonces nos siguió tratando bien, eso sí, pero Silvia lo acaparaba y lo deslumbraba o lo abrumaba. Las opiniones estaban divididas, con sus historias de México y peyote y calaveras de azúcar. Ella también era grande, hacía 2 años que había terminado la secundaria. Diego no había viajado mucho, pero quería irse de mochilero al norte ese mismo verano. Silvia ya había hecho ese recorrido, claro, y le daba consejos. Le decía que la llamara para recomendarle hoteles baratos y casas de familias que daban alojamiento, y él se creía todo, a pesar de que Silvia no tenía ni una sola foto, ni una, para probar que ese viaje, o cualquiera de los otros, era muy viajada, había sido real. Ella fue la que apareció con la idea de las tosqueras ese verano y tuvimos que concederle, fue una muy buena idea. Silvia odiaba las piletas públicas y las del club, hasta las de las casas quintas o las de fin de semana. Decía que el agua no era fresca, que la sentía estancada. Como el río más cercano estaba contaminado, ella no tenía dónde nadar. A nosotros nos parecía, ¿quién se cree que es Silvia? Como si hubiera nacido en una playa del sur de Francia. Pero Diego escuchó la explicación de por qué quería agua fresca y estuvo totalmente de acuerdo. Hablaron un poco de mares y cascadas y arroyitos hasta que Silvia mencionó las tosqueras. Alguien en el trabajo había dicho que podía encontrar un montón en la ruta para el sur y que la gente apenas las usaba para bañarse porque les daban miedo. Se decía que eran peligrosas.
Ahí mismo propuso que fuéramos el siguiente fin de semana y nosotras aceptamos de inmediato porque sabíamos que Diego iba a decir que sí y no queríamos que fueran los dos solos. A lo mejor, si veía el feo cuerpo que tenía ella, unas piernas bien macetonas. Silvia decía que porque había jugado al hockey de chica, pero la mitad de nosotras habíamos jugado al hockey y ninguna tenía esos jamones, el culo chato y las caderas anchas, por eso le quedaban tan mal los jeans. Si veía esos defectos, más los pelos que nunca se depilaba bien, a lo mejor Diego dejaba de gustar de Silvia y de una buena vez se fijaba en nosotras. Ella averiguó un poco y dijo que teníamos que ir a la Tosquera de la Virgen, que era la mejor, la más limpia, también era la más grande, la más honda y la más peligrosa de todas las tosqueras. Quedaba muy lejos, casi al final del recorrido del 307, cuando el colectivo ya tomaba la ruta. La Tosquera de la Virgen era especial porque decían casi nadie iba a bañarse ahí. El peligro que alejaba a la gente no era la profundidad, era el dueño. Decían que alguien la había comprado y lo aceptábamos. Ninguna de nosotras sabía para qué servía una tosquera, ni si se podía comprar, pero sin embargo no nos resultaba raro que tuviera dueño y entendíamos que él no quisiera extraños bañándose en su propiedad. Según contaban, cuando había intrusos, el dueño aparecía por detrás de una loma en su camioneta y les disparaba. A veces también les soltaba sus perros. Había decorado su tosquera privada con un altar gigante, una gruta para la Virgen, en uno de los lados del piletón principal. Se podía llegar rodeando la tosquera por un camino de tierra del lado derecho, un camino que empezaba en una entrada improvisada, cerca de la ruta, marcada por un angosto arco de hierro. Del otro lado estaba la loma, desde la que podía asomarse la camioneta. El agua frente a la Virgen estaba quietísima, negra. De este lado, una playita de tierra arcillosa. Fuimos todos los sábados de ese enero. El calor era tormentoso y el agua estaba tan fría, era como sumergirse en un milagro. Hasta nos olvidamos un poco de Diego y Silvia. Ellos también se habían olvidado el uno del otro, maravillados por la frescura y el secreto. Tratábamos de estar callados, de no hacer un escándalo para no despertar al dueño escondido. Nunca vimos a nadie más, aunque a veces algunas personas compartían la parada del colectivo a la vuelta y debían suponer que volvíamos de la tosquera por nuestro pelo mojado y el olor que se nos quedaba pegado a la piel, olor a piedra y a sal. Una vez el colectivero nos dijo algo extraño, que tuviéramos cuidado con los perros sueltos medio salvajes. Nos dio un escalofrío, pero el siguiente fin de semana estuvimos tan solos como siempre, no escuchamos ni siquiera un ladrido lejano. Y podíamos ver que Diego empezaba a mirar con interés nuestros muslos dorados, nuestros tobillos finos, los vientres chatos. Igual seguía más cercano a Silvia y todavía parecía fascinado, aunque ya se había dado cuenta de que nosotras éramos mucho, mucho más lindas. El problema era que los dos nadaban muy bien, y aunque jugaban con nosotras en el agua y nos enseñaban algunas cosas, a veces se aburrían y se alejaban nadando rápido con precisión. Era imposible alcanzarlos. La tosquera era enorme de verdad. Nosotras, cerca de la orilla, veíamos sus dos cabezas oscuras flotando sobre la superficie y veíamos sus labios moverse, pero no teníamos idea de lo que se decían. Se reían mucho, eso sí, y Silvia tenía una risa escandalosa. Teníamos que retarla para que bajara la voz. Los dos parecían tan contentos. Sabíamos que se iban a acordar dentro de muy poco de lo mucho que se gustaban, que la frescura del verano cerca de la ruta era algo pasajero. Teníamos que detenerlos. Nosotras habíamos encontrado a Diego, ella no podía quedarse con todo. Diego estaba cada día mejor. La primera vez que se sacó la remera descubrimos que tenía la espalda ancha, los hombros caídos y fuertes, y un color arena en la espalda, justo sobre el pantalón, que era sencillamente hermoso. Nos enseñó a armar una tuquera para el porro con la cajita de fósforos y nos cuidaba para que no nos metiéramos al agua relocas por si nos ahogábamos drogadas.
Nos ripeaba discos de las bandas que creía teníamos que conocer y después nos tomaba examen. Era encantador. Se ponía contento cuando notaba que nos había gustado de veras alguna de sus favoritas. Nosotras escuchábamos con devoción y buscábamos mensajes. ¿Nos querrá decir algo? Por las dudas, hasta traducíamos las canciones que estaban en inglés usando el diccionario. Nos las leíamos por teléfono y debatíamos. Era muy confuso. Había decenas de mensajes cruzados. Toda la especulación se cortó en seco, como si nos hubiera pasado un cuchillo helado por la columna vertebral. Cuando nos enteramos de que Silvia y Diego se habían puesto de novios. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ellos eran grandes, no tenían por qué estar en casa temprano. Silvia tenía su propio departamento. Qué estúpidas aplicarle a ellos nuestras limitaciones de pendejas. Y eso que nos escapábamos bastante, pero igual nos controlaban con horarios, celular y padres que se conocían entre sí y nos llevaban hasta los lugares, boliches, casas de amigas, casas nuestras, club, en auto. Los detalles los tuvimos pronto y no eran demasiado espectaculares. Se veían al margen de nosotras desde hacía un tiempo, de noche, en efecto, pero a veces él la pasaba a buscar por el ministerio y se iban a tomar algo y otras se quedaban a dormir juntos en su departamento. Seguro fumaban el porro de la planta de Silvia en la cama después de coger. Algunas de nosotras no habíamos cogido a los 17 años, un espanto. Chupar pija sí, ya sabíamos hacerlo muy bien, pero coger algunas, no todas. Nos dio un odio terrible. Queríamos a Diego para nosotras. No queríamos que fuera nuestro novio, queríamos nomás que nos cogiera, que nos enseñara como nos enseñaba sobre el rock and roll, preparar tragos y nadar mariposa. De todas, la más obsesionada era Natalia. Ella era virgen todavía. Decía que quería guardarse para uno que valiera la pena, y Diego valía la pena. Cuando se le metía algo en la cabeza era muy difícil que diera marcha atrás. Una vez se había tomado 20 pastillas de su mamá cuando le prohibieron ir al boliche por una semana. Las notas del colegio eran un desastre. La dejaron seguir yendo, pero la mandaron al psicólogo. Natalia faltaba y se gastaba la plata de las sesiones en sus cosas. Con Diego quería algo especial. No quería tirársele encima. Quería que él la quisiera, gustarle, enloquecerlo. Pero en las fiestas, cuando se acercaba a hablarle, Diego le hacía una sonrisa de costado y seguía en su conversación con cualquiera otra de nosotras. No le contestaba el teléfono y si lo hacía, las conversaciones eran lánguidas y él siempre las cortaba. En la tosquera no se le quedaba mirando el cuerpo, las piernas largas y fuertes y el culo firme, o la miraba como si se fijara en una planta medio aburrida, un ficus, por ejemplo. Eso sí que Natalia no podía creerlo. Ella no sabía nadar, pero se humedecía cerca de la orilla y después salía del agua fría, con la malla amarillenta pegada al cuerpo bronceado, tan pegada que se le marcaban los pezones erizados por el agua helada. Y Natalia sabía que cualquier otro que la viera se mataría a pajas, pero Diego no, prefería la negra de culo chato. Nosotras coincidíamos en que era incomprensible. Una tarde, cuando íbamos para la clase de educación física, nos contó que le había echado sangre de menstruación al café de Diego. Lo había hecho en la casa de Silvia. ¿Dónde, si no? Estaban los tres solos y en un momento Diego y Silvia fueron hasta la cocina por unos minutos a buscar café y galletitas. El café ya estaba servido sobre la mesa. Natalia, muy rápido, echó lo que había podido juntar, muy poco, en un mínimo frasquito de muestra de perfume. Había logrado juntar la sangre retorciendo algodón húmedo, un asco porque ella siempre usaba toallitas o tampones. Se había puesto algodón solo para poder conseguir sangre. Estaba un poco diluida en agua, pero ella decía que tenía que servir igual. Había sacado el método de un libro de parapsicología. Ahí decían que era un poco higiénico, pero infalible para amarrar al ser amado. No funcionó. Una semana después de que Diego tomara la sangre de Natalia, la propia Silvia nos contó que estaban de novios, que era oficial.
La siguiente vez que los vimos, no paraban de besuquearse. Ese fin de semana fuimos a la Tosquera con ellos, de la mano, y no lo podíamos entender. No lo podíamos entender, no lo podíamos entender. La bikini roja, con dibujos de corazones de una, la panza chatísima con un piercing en el ombligo de otra, el excelente corte de pelo con un mechón en la cara, las piernas sin un solo pelo, las axilas como de mármol. ¿Y él la prefería a ella? ¿Por qué? ¿Porque se la cogía? Si nosotras también queríamos coger, no queríamos otra cosa. ¿O acaso no se daba cuenta cuando nos sentábamos sobre sus rodillas, apoyando el culo con mucha fuerza y tratando de manotearle la pija con la mano, como en un descuido? ¿O cuando nos reíamos cerca de su boca, mostrándole la lengua? ¿Porque no nos tirábamos encima de él y listo? Porque nos pasaba a todas, no era solamente la obsesión de Natalia. Queríamos que Diego nos eligiera, queríamos estar con él todavía, mojadas del agua fría de la Tosquera, cogiendo una tras otra, él acostado sobre la playita, esperando los disparos del dueño, y correr hacia la ruta medio desnudas bajo una lluvia de balas. Pero no, estábamos ahí sentadas en toda nuestra gloria, y él besándose con Silvia, culo chato, vieja además. El sol ardía, y a Silvia, culo chato, ya se le estaba pelando la nariz, un desastre, usaba protectores solares de cuarta. Nosotras impecables. En un momento Diego pareció darse cuenta, nos miró distinto, como si registrara que estaba con una negra fea, y dijo: ¿por qué no vamos nadando hasta la Virgen? Natalia se puso pálida porque ella no sabía nadar. Nosotras sí, pero no nos animábamos a cruzar la Tosquera, que era muy profunda y larga. Si nos ahogábamos, no había quien nos salvara. Estábamos en el medio de la nada. Diego adivinó. Sil y yo vamos nadando. Ustedes agarren por el costado, caminando, y nos vemos allá. Quiero ver ese altar de cerca. ¿Se copan? Dijimos que sí, que claro, aunque estábamos preocupadas, porque si le decía Sil, a lo mejor nuestra percepción de que nos miraba distinto era equivocada. Nomás nos moríamos de ganas de que fuera así, y ya estábamos medio locas. Empezamos a caminar. Rodear la Tosquera no era fácil. Parecía mucho más chica cuando uno estaba sentada en la playita. Era enorme. Debía tener unas 3 cuadras de largo. Diego y Silvia avanzaban más que nosotras y veíamos las cabezas oscuras aparecer a intervalos, medias doradas bajo el sol tan luminosas y los brazos levantando surcos de agua resbaladizos. En un momento tuvieron que parar. Lo vimos desde el costado, nosotras bajo el sol, con polvo pegado al cuerpo por la transpiración, algunas con dolor de cabeza por el calor y la luz fuerte en los ojos, caminando como si anduviéramos cuesta arriba. Los vimos parar y hablarse. Silvia se reía, tirando la cabeza para atrás y manteniendo los brazos en movimiento para no hundirse. Eran demasiados metros para nadar de un tirón. Ellos no eran profesionales, pero a Natalia le dio la impresión de que no paraban nomás por cansancio. Creyó que estaban tramando algo. A esa yegua se le ocurrió alguna, dijo, y siguió caminando hacia la Virgen, que apenas se veía dentro de la gruta. Diego y Silvia llegaron justo cuando nosotras doblábamos a la derecha, a caminar los últimos 50 metros que nos separaban de la gruta de la Virgen. Seguramente nos vieron resoplando, con las axilas oliendo a cebolla y el pelo pegado en las sienes. Nos miraron bien. Se rieron igual que lo habían hecho cuando dejaron de nadar y se volvieron a tirar al agua para nadar con toda velocidad de vuelta a la orilla de la playita. Así nomás, se les escucharon las carcajadas burlonas junto al chapuzón. «¡Chau, chicas!», gritó Silvia triunfal antes de volver nadando. Y nosotras ahí, heladas, a pesar del bochorno, qué cosa rara, heladas y más muertas de calor que nunca, con las orejas ardiendo de odio, mientras los veíamos irse riéndose de las tontas que no sabían nadar, imaginando nuestros propios reproches, humilladas a 50 metros de la Virgen que ya nadie tenía ganas de ver, que ninguna de nosotras había tenido ganas de ver. Miramos a Natalia, era tanta la rabia que las lágrimas no caían de sus ojos. Le dijimos que teníamos que volver, dijo que no, que quería ver a la Virgen.
Nosotras estábamos cansadas y avergonzadas. Nos sentamos a fumar. Le dijimos que la esperábamos. Tardó bastante, unos 15 minutos. Raro. ¿Habría estado rezando? No le preguntamos. La conocíamos bien cuando se enojaba. A una de nosotras nos había mordido en un ataque de furia, de verdad, un mordiscón enorme en el brazo que había dejado una marca por casi una semana. Volvió con nosotras, nos pidió de fumar una pitada. No le gustaba fumar cigarrillos enteros y empezó a caminar. La seguimos. Podíamos ver a Silvia y Diego en la playa, secándose mutuamente. No los escuchábamos bien, pero se reían y de pronto un grito de Silvia. No se enojen, chicas, fue un chiste. Natalia se dio vuelta en seco. Estaba cubierta de polvo. Tenía polvo hasta en los ojos. Nos miró fijo, estudiándonos, sonrió y dijo: no es una virgen. ¿Qué cosa? Tiene un manto blanco para ocultar, para taparla, pero no es una virgen. Es una mujer roja de yeso y está en pelotas. Tiene los pezones negros. Nos dio miedo, le preguntamos quién era entonces. Nos dijo que no sabía, algo brasilero. También nos dijo que le había pedido algo, que el rojo estaba muy bien pintado y brillaba, parecía acrílico, que tenía un pelo muy lindo, negro y largo, más oscuro y más sedoso que el de Silvia, y que cuando se le acercó, el falso manto blanco virginal se le cayó solo, sin que ella lo tocara, como si quisiera que Natalia la reconociera. Entonces le había pedido algo. No le contestamos nada. A veces hacía cosas así de locas, como la de la menstruación en el café. Después se le pasaba. Llegamos de muy mal humor a la playita y aunque Silvia y Diego trataron de hacernos reír, no hubo manera. Vimos cómo les entraba la culpa. Pidieron perdón y disculpas. Admitieron que había sido una broma de mal gusto, pesada, diseñada para avergonzarnos, mala leche, despreciativa. Sacaron de la heladera que siempre llevábamos a la tosquera una cerveza bien fresca y cuando Diego la destapó con su abridor llavero, escuchamos el primer resoplido. Fue tan alto, claro y fuerte que pareció venir de muy cerca, pero Silvia se paró y señaló con el dedo la loma por donde aparecía el dueño. Había un perro negro, aunque lo primero que Diego dijo fue: es un caballo. Ni bien terminó la palabra, el perro ladró, y el ladrido llenó la tarde y nosotras juramos que hizo temblar un poco la superficie del agua de la tosquera. Era grande como un potrillo, completamente negro, y se notaba que estaba dispuesto a bajar la loma. Pero no era el único. El primer resoplido había llegado de detrás de nosotros del fondo de la playa. Allá, muy cerca, caminaban 3 perros potrillos babosos. Sus costados subían y bajaban. Se les notaban las costillas, estaban flacos. Estos no eran los perros del dueño, pensamos, eran los perros de los que había hablado el colectivero, salvajes y peligrosos. Diego les hizo shh para amansarlos. Y Silvia dijo: no hay que mostrarles que estamos asustados. Y entonces Natalia, enojada, llorando por fin, les gritó: soberbios de mierda, vos sos una negra culo chato, vos un pelotudo, y ellos son mis perros. Había uno a 5 metros de Silvia. Diego ni le prestó atención a Natalia, se puso delante de su novia para protegerla, pero entonces apareció otro perro detrás de él y 2 más chicos que bajaron corriendo ladrando la lomita por la que no se asomaba el dueño y de repente empezaron los rugidos de hambre o de odio, no sabíamos. Lo que sí sabíamos, de lo que nos dimos cuenta porque era tan obvio, era de que los perros ni nos miraban, a ninguna de nosotras, no nos prestaban atención, como si no existiéramos, como si ahí junto a la tosquera solo estuviera Silvia y Diego. Natalia se puso una remera y una pollera, nos susurró que nos vistiéramos también y después nos agarró de las manos. Caminando hasta la entrada de hierro tipo arco que daba a la ruta y recién ahí empezó a correr hasta la parada del 307 y nosotras detrás de ella. Si pensamos en buscar ayuda, no lo dijimos. Si pensamos en volver, tampoco lo dijimos. Cuando escuchamos los gritos de Silvia y Diego desde la ruta, rezamos secretamente para que no parara ningún auto y también los escuchara. A veces, como éramos tan jóvenes y lindas, nos ofrecían llevarnos gratis hasta la ciudad.
Llegó el 307 y subimos con tranquilidad para no levantar sospechas. El chofer nos preguntó cómo andábamos y le dijimos que bien, bárbaro, todo tranquilo, todo tranquilo.